Buenas tardes a todos los estudiantes y a los profesores de la Cátedra de Teoría del Habitar. Y bueno, mi agradecimiento a Juan Pablo nuevamente y mi reconocimiento a Roberto Doberti, que es mi gran maestro inspirador. Bueno, lo que tenemos en común, como decía Juan Pablo, es el proyecto. Pero ¿de qué tipo de proyecto estoy hablando? Estoy pensando el proyecto como un dispositivo de producción de conocimiento. Eso implica, mal que nos pese, la selección de una metodología productiva que nos lleve a buen puerto en la generación de una reflexión en torno al proyecto. Propongo por eso tomar en cuenta el paradigma indiciario de Carlo Ginzburg. Esto refiere a poner atención más que en las generalidades, en los detalles y elementos morfológicos que no se encuentran a simple vista. Esto es un poco el tema de los indicios planteados desde la perspectiva de Carlo Ginzburg, dejar de lidiar con la generalidad de la ciencia y empezar a buscar indicios. Claramente esto implica un esfuerzo, es una estrategia metodológica, es un modelo epistemológico que, tal como lo subtitula Ginzburg, articula a la morfología con la historia. Y en nuestro campo, digamos, articula la morfología con el proyecto. Las huellas, los rastros como indicios, lo que parece invisible, puede impactar en el mundo de la arquitectura o en los otros mundos del diseño, del urbano, del paisaje. Y es un arduo trabajo colectivo, ¿no? La arquitectura a partir de la construcción de un problema que nos lleve a otras cuestiones, ¿no? Entonces, yo me propongo pensar desde una perspectiva diferente y no dejar afuera ninguna de las diferencias propias de cualquier persona. Como verán, uso la palabra perspectiva con un doble sentido, en el sentido de la perspectiva de un sujeto ubicado en el espacio, que está parado sobre la línea de tierra y tiene clavados sus ojos en la línea de horizonte, y en esa línea de horizonte, donde proyecta sus ojos, está ese punto de fuga que se convierte en el punto de vista. Pero no puedo dejar por fuera la elección de una perspectiva inclusiva. En la Argentina estamos en un momento histórico muy particular, donde las demandas por la inclusión de las diferencias de los sexos tienen que ser parte de los proyectos que nos planteamos. Y en ese sentido voy a hacer un poco de énfasis en estas temáticas que han ocupado últimamente el pensamiento de muchos políticos, de la ciudadanía, del Estado, del gobierno y de todos los estamentos sociales, y donde las universidades, que en general hemos estado presentes en estos debates, hemos tenido que lidiar de alguna manera con la pandemia y una cierta virtualidad, que le quitó una cierta fogosidad al debate. Pero la pregunta, ¿qué entiendo yo por la diferencia de los sexos? Me parece fundamental. Y para esto me voy a basar en el pensamiento que plantea Natalie Goldwasser-Yankelevich en un libro que se llama Pensar Mujer, Fundar Nación. Ella plantea que en la era democrática moderna y capitalista hay aún demasiadas injusticias relativas a la falta de equidad, más allá de la búsqueda de la igualdad, que se dan no solo en las ideas, sino también en las realizaciones que entre arquitectos, urbanistas y diseñadores se plantean en las investigaciones y en los trabajos proyectuales.
Desde mi punto de vista, la diferencia de los sexos es una perspectiva inevitable. No solo se debe incluir a los sexos biológicos, que son 3, intersexual, mujer, hombre, sino también a las diversidades sexuales. Y ahora la pregunta es, ¿qué es la diversidad sexual? Y mi primera aproximación a una posible respuesta es: la diversidad sexual es una conceptualización que aparece en el horizonte de las perspectivas en las luchas políticas sexuales. Realizadas estas luchas por organizaciones sociales, personas, activistas, que participan por la legitimación y visibilización de esas identidades LGBTI+, que serían lésbicas, gays, bisexuales, trans, intersexuales. Se agregaron a la agenda de derechos humanos como derechos de la diversidad de culturas, etnias, pueblos y también sexualidades. Podríamos decir que la nueva agenda de derechos humanos del nuevo milenio se caracteriza por la demanda de reivindicación y reconocimiento a los derechos de las diversidades. Casualmente, hace unos días se aprobó el cupo laboral trans, que había sido declarado por decreto y después se llevó a la Cámara de Diputados y Senadores, lo cual era un reclamo de justicia, ¿no? Y de derechos. Esta perspectiva permite contextualizar los sistemas de las diferencias en relación a la pobreza, la exclusión social, las etnias, el mestizaje cultural, las diferencias culturales y las consecuentes y distintas formas de habitar el espacio doméstico, público y social. Y acá es donde de alguna manera entro a vincular un poco todo este sistema de diferencias con nuestras especificidades, por llamarlo de alguna manera, como es la carrera de arquitectura, que se dedica al habitar en general, o los distintos diseños y el paisaje, que también problematizan todos estos problemas de la misma manera, nada más que desde otras perspectivas, el tema del espacio doméstico, también el espacio público y también social. En este sentido, me interesa criticar la separación entre naturaleza y cultura. Propongo la valoración de todas las formas de vida que describo de manera simplificada, y se van a asustar porque pensarán animalidad más vegetalidad, y la última en aparecer en el horizonte de la Tierra, que fue la humanidad. Quizás muchos pensaron que cuando defendía todas las formas de vida iba a referirme al aborto, pero no es un tema que me interese abordarlo. El proyecto entonces debe situarse entre la naturaleza y la cultura. Debe articularse, interpretar los habitares en una dialéctica constante. Podríamos enunciar una hermenéutica proyectual. Quizás este sea uno de los grandes temas que también están superpuestos y por los cuales yo considero que esta separación entre naturaleza y cultura nos ha llevado a estos diagnósticos que por ahí son más impactantes, que tienen que ver con la pandemia, que tiene que ver con el cáncer, con los incendios forestales, los desmalezamientos de bosques para sembrar monocultivos como la soja, el uso del trigo transgénico y la explotación de las minerías a cielo abierto, que son todos temas recurrentes en el contexto de la Argentina y en el contexto latinoamericano. Entonces, una conclusión primera y primordial, me parece que el proyecto es político. Es una posición que transforma el estado de las realidades hegemónicas. Y en nuestro contexto, en la UBA, FADU,
asistimos a una permanente fragmentación de las disciplinas sin diálogo entre sí. De hecho, es un poco lo que estamos hablando en la previa. Por eso propongo dibujar e imaginar un escenario de transperspectiva que nos una en una visión común. Y acá utilizo la palabra trans, un poco citando a Marlene Guayar, cuando habla del futuro transgenérico, que dice que en un futuro todos vamos a ser trans, porque a cada persona le va a corresponder un tipo de identidad. Y eso creo que está muy atravesado desde la subjetividad del proyectista y de todas las narrativas que transcurrimos nosotros en las diferentes disciplinas, que tienen que ver con nuestra forma de interpretar y de pensar y construir problemas de proyecto que después espacializaremos. Por otro lado, la palabra transperspectiva es una palabra que utiliza Roberto Doberti en una metodología donde él propone un sistema que lo tiene desarrollado y que no se difundió porque apareció la informática, que creo que lo abordó de alguna manera parecida, pero no como él lo plantea, donde hay un observador con una percepción biconoídica, donde el observador deviene en viajero y realiza trayectos donde las visiones de los espacios y los objetos se transforman y no se perciben literalmente como los vemos en una cámara fotográfica o con nuestra posibilidad de la visión tradicional. Pensar el proyecto como una herramienta que pueda transformar los sistemas de conocimiento preestablecidos y de esa manera la arquitectura, los diseños, el urbanismo e incluso el pensamiento crítico de las ciencias humanas y sociales deben armonizarse y dialogar para hacer de un proyecto un espacio de producción y creación, siempre teniendo en cuenta las diferencias, pero no por eso homogeneizando las características de cada espacio de reflexión. Lo que vamos a ver ahora es un video que plantea una polémica y es un video que nos sitúa y que cada uno de ustedes se van a identificar. Es un video muy breve, desde el hacer que tiene cada uno como diseñador, diseñadora, como arquitecto o arquitecta o arquitecte, o como urbanista o como paisajista.
Bueno, para finalizar, convoco a los presentes, a los estudiantes, a pensarnos como un colectivo, como un conjunto, como una colectiva, que no le temen a los cuestionamientos, porque ellos son finalmente los que nos revelan aquello que a veces no logramos observar. Esto es lo que se llama el paradigma indiciario. Bueno, ante todo agradecer este espacio de encuentro, que la verdad que se añora muchísimo, y además la temática, ¿no? Esta idea de temática como espacio común, como algo que habla de la trama que somos, que bueno, que es lo que digo que me hubiera encantado que sucediera para hablar de los cambios de la carrera, ¿no? Pensarnos como trama. Eh, y entonces, bueno, me gustaba esta invitación de pensar el proyecto y también en ese sentido eh, pensarse uno mismo, ¿no? Como que yo me formé en la arquitectura y hubo que trasladar esta idea de proyectar al campo de la indumentaria, que tiene una cosa que vale la pena decirla, ¿no? Bastante singular, indumentaria y textil. eh, Fue una carrera rara un poquitito en su nacimiento en la facultad y, y desde ese punto de vista como con mucha posibilidad y mucha libertad. Yo lo escuchaba hoy recién hablar a Ale de los cuerpos, ¿no? Y pensar la arquitectura de los cuerpos. Y la verdad que a mí me conmovió muchísimo porque lo primero que descubrimos para armar esta carrera de diseño indumentaria fue la temática del cuerpo. Y, y la temática del cuerpo en el área de arquitectura, por lo menos cuando yo la estudié, era una temática olvidada. El espacio no se pensaba en relación al cuerpo. Y todos los sistemas de representación de la arquitectura, planta, vista, corte, axonométrica, perspectiva, tenían más que ver con una mirada por fuera del espacio, con observar el espacio, pero no con estar inmerso o con habitar el espacio. Por eso para mí fue una gran movilización, digamos, recuerdo yo como hoy cuando fui al área de investigación y hablé con Doberti, me regaló un librito que era una revistita que se llamaba Lineamientos para una teoría del habitar, y me conmovió el verbo, porque el verbo hablaba de la acción y hablaba del espacio, del cuerpo. O sea, había alguien que habitaba ese espacio. Y ahí fue como una gran emoción en esta cosa, un poco de soledad, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es nuestro tema de estudio? Nuestro tema de estudio, cuando se hicieron las divisiones de las carreras, indumentaria se hablaba del área objetual. Y eso tiene mucho que ver con una visión así epistemológica, ¿no? De dual, de sujeto-objeto. Pero en realidad, si uno la piensa desde el habitar, lo mismo que como hablaba Edu, ¿no? Del espacio, del cine como el espacio en la acción, atravesado por el tiempo. Nosotros pensábamos en el cuerpo, en la acción, en interacción. Un cuerpo social es un cuerpo vestido y es un cuerpo que construye identidades. Entonces, la temática de identidad, que además ustedes bien saben que la carrera de diseño indumentaria aportó esto. O sea, era la carrera de los homosexuales, lesbianas, trans, esa era la carrera de diseño indumentaria, que también generó mucho prejuicio dentro de nuestra facultad. Esta idea de aparición de otros cuerpos, de trabajar y desnudarse adentro de los talleres para ponerse la ropa y armar pasarela y armar acciones que también generó mucho prejuicio
dentro de la facultad. Mucha protesta, ¿no? Me molesta por algunos profesores que corte y confección dentro de la facultad, como esta cosa del hacer femenino, o estos desfiles o acciones, piénsenlas desde otro lugar más ausente de esta presencia del cuerpo, que el cuerpo siempre fue un lugar censurado en el aprendizaje. Y por eso me parece tan fuerte esto que Ale trae de la diversidad de los cuerpos, y que para hablar de arquitectura tuvo que volver a hablar del cuerpo. Y fíjense que lo interesante de la idea del cuerpo vestido, es que siempre habla de una interacción, ¿no? El vestido en sí mismo no tiene ni siquiera estructura propia. Entonces, en esta relación con la arquitectura, bueno, la arquitectura es autoportante, pero el vestido no. Y en relación a qué cuerpo, me refiero a qué cuerpo, identidad, o incluso un cuerpo silla, cobra una dimensión totalmente diferente y una forma, se conforma, ¿no? Se configura. Y esta historia del cuerpo, luego de un tiempo, que voy a ser breve, ¿no? Para tratar de acomodarme un poco a esto que nos acotaron, nos dimos cuenta que en realidad cuando nosotros diseñamos, proyectamos e imaginamos y trabajamos a través de metáforas. Trabajamos a través de metáforas porque si nosotros ya sabemos lo que vamos a diseñar, no estamos diseñando. Estamos como construyendo algo, pero no estamos diseñando. O sea, ¿hasta dónde esta posibilidad de imaginar? Si yo sé que voy a diseñar camisas o remeras o pantalones, nuevamente me fijo en algo que ya está preestablecido y puedo trabajar variaciones en la forma. Pero para nosotros, el diseño o el proyecto tiene que ver con interacciones, con ese espacio entre, con lo que todavía no está, con lo que todavía no tiene forma. Entonces, la metáfora es un lugar muy potente para pensar. La metáfora que nosotros establecimos fue la metáfora de la piel. Nos interesó pasar del cuerpo a la piel porque la piel unía cuerpo y contexto y nos ponía en foco, y me parece que es interesante para todas las disciplinas, el lugar del entre, el lugar que se transforma, como Edu hablaba con la luz, ¿no? En lugar del entre, me habla de una materialidad vital que se va a transformar con el aire, que se va a transformar con la luz, que empiezo a pensar en la metamorfosis, que ya no es un edificio, una camisa, un pantalón, una radio, ya es algo que además las mismas tecnologías, ¿no? Que empezaron a perder su forma y función, ¿no? Nos dan esta posibilidad de empezar a pensar cuántos entres. Es trans, absolutamente trans, porque todas las disciplinas están atravesadas. Y esta idea del entre, bueno, también tiene que ver, y de la piel, como con un cambio epistemológico necesario que estamos teniendo, que por mucho tiempo, sobre todo cuando nosotros estudiamos arquitectura, ¿no? La máquina de habitar, la forma, sigue la función, como muy metido este esquema sin cuerpo de una visión mecanicista del mundo, que nos llevó a esta situación que estamos atravesando, realmente límite, como decía Ale, de sentirnos por fuera de la naturaleza, de perder la noción de la trama de la vida. Entonces focalizamos en el objeto y lo repetimos infinitamente e industrialmente y no tenemos la menor idea de las consecuencias. Lo mismo que tiene que ver con las intervenciones genéticas, ¿no? Entonces empezamos a desarrollar un mundo donde no leemos las relaciones.
Y, y a mí me parece que esta metáfora de la piel lo que vuelve a traer es la idea de ser parte de estar inmerso en la trama de la vida. Y en ese sentido ahonda en todas las escalas de los proyectos. Sí, hemos pedido ayuda a todos. Con Edu hemos trabajado muchísimo porque el video también es una herramienta donde nosotros cuando pensamos desde la piel, pensamos en el cuerpo y el cuerpo no es solo usuario, el cuerpo es personaje y es personaje porque es identidad. Y hay tantas identidades y tantos personajes que realmente pueden empujar un modelo social, cultural, de todas las dimensiones. Entonces, desde ese lugar, como, sí, se unen. Yo lo escuchaba a Ale, que me hace replantear un poquitito el discurso, y pensaba tanto en el ecofeminismo y en Vandana Shiva, ¿no? Y en esta idea de la semilla transgénita o una universidad de la semilla, y cómo esta idea de lo femenino y que surge esta palabra del ecofeminismo, habla de esta cosa de avasallamiento tanto hacia la naturaleza como hacia el mundo femenino, ¿no? Y ahí, digamos, esta noción de esta necesidad de cambiar nuestra visión del mundo. En ese sentido, digamos, para mí la piel tenía como varias acepciones en esta cosa de trama. Entender incluso el proceso proyectual como las relaciones que se van tejiendo en torno a un proceso proyectual. Entenderlas como un relato. Digo porque el relato es muy distinto a pensar en la idea previa. Si yo ya tengo una idea previa, hay una gran censura en lo que se puede desarrollar en el relato. En cambio, el relato es como un tejido, ¿no? Busca la manera de generar relación de una cosa con otra. Nos perdemos muchas veces en el proceso proyectual, porque, no sé, quiero representar una cosa y hago una construcción, quiero representar otra cosa y hago otra construcción, tengo distintos referentes sobre los cuales me voy tomando. Y el relato en lo que hace foco es en las relaciones, en el entre. Entonces, me parecía como para cerrar un poquitito, mostrar un relato proyectual, que había mandado unos links que se podría mostrar alguno de esos relatos, que lo tienen ustedes. Digo, es más fácil si Sí, lo quieren compartir. sí, tengo los tres que mandaste, no sé si querés que muestre alguno en particular. Y mostraría, creo que el tercero, si mal no me equivoco, es el de Marina, porque hay uno que se llama Monstra, que trabaja con la temática de la menstruación, que está muy lindo también, y si no, el de Marina, sí, sí, que... Eclosión, no, eclosión no, el mapa otro, absorta. ese, pondría ese. Ok. Les cuento un poquitito por qué muestro esto, porque este es un trabajo como de un final de un trabajo, donde les pedimos que en un video hagan un mapa de relaciones, y es como relatar el proceso. Y no, es muy lindo porque no se corrige, y lo que tienen que mostrar los chicos es todas las relaciones que fueron construyendo. Y me parece que de esto se trata, de mostrar las relaciones. No, no es abstracto, es muy de lo cuento, ¿no? Así que bueno, como cierro. Absorta, que está muy admirada o asombrada, que está entregada totalmente. Absorta es un proyecto de colección con fuerte impronta fotográfica, que permite descubrir una relación simbiótica entre cuerpo y naturaleza, para que el cuerpo entregado se reconozca parte de una trama.
Tomo como referente a la artista cubana Ana Mendieta para plasmar las huellas de la naturaleza sobre el cuerpo, como si la piel fuese calco de la tierra. La mancha es barro, es sangre, es la fertilidad de la tierra, es la feminidad de la tierra. Absorta aborda el vínculo con la naturaleza desde una mirada desnuda, atravesada por lo sin género, que observa la diversidad de cuerpos sin encasillarlos, explorando la flexibilidad del entre. Pone en valor la piel, los volúmenes, lo blando, lo genital, las vellosidades, lo menstrual, lo que se deja ver y lo que no. Explora además el vínculo entre cuerpos. Dando lugar a habitáculos múltiples que permiten el encuentro con un otro. Las prendas son regulables y elásticas para adaptarse a cuerpos diversos y están confeccionadas a partir de descartes de la industria textil provenientes del rubro de lencería. Tejidos simples, elásticos, prendas de ropa interior y medias de nylon son resignificados para construir el lenguaje de Absorta.